¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio que hoy se va a llenar de música, de literatura y de las realidades de la vida, que tampoco está mal, ¿verdad? Todo ello va a configurar un programa que esperamos que sea de su interés. Y en primer lugar, empezamos dando la bienvenida a Lara Diloy. Ella es directora de orquesta, una mujer bandera. Además, dirige genial. Yo no sé si se le dice que es elegante dirigiendo, si esto le gusta o no le gusta, pero lo es. Y creo que el mundo de la música, de la zarzuela, de la ópera, requiere también de una puesta en escena que ella hace como nadie. Lara, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas, María José, siempre es un placer estar con vosotros aquí. Bueno, y a mí luego hablaremos de una representación estupenda que vi hace no mucho en el Teatro de la Zarzuela. Y después, claro, tú eres una mujer muy alta, pero vas con todo el protocolo, vestida estupendamente, con tacones. Y cuando fui ahí al vestuario a verte, claro, yo estaba tan emocionada que no me daba cuenta que ibas ya descalza y que te estabas quedando helada. ¿Los fans somos así? Hombre, es un gusto siempre saludar al final porque es uno de los momentos también gratificantes y bueno, es verdad que a veces pues oye, vamos con prisa y hay que salir como sea. Lo importante es saludar y estar, pues eso, recibiendo el cariño de los que venís a vernos, que siempre es un gusto. Claro, ya nosotros poder entrar y tener ese ratito especial. A ella muchos compañeros de prensa la han definido como la batuta de los nuevos tiempos y yo lo suscribo al 100%. Bueno, decíamos de las realidades de la vida, para ello tenemos a Manuel Martos, que no es productor musical, sí es de Jaén, como tu tocayo, conocido con el, digamos, la explicación de El hijo de Rafael. Bienvenido, Manuel. Me lo dicen. Muchísimas gracias, gracias por esta invitación, un placer estar aquí. Oye, pero ¿qué pasa? ¿Que en Jaén os llamáis Manuel Martos por defecto o ha sido casualidad? Bastante común, de momento no soy hijo de cantante, pero bueno, quién sabe en la vida. ¿Quién sabe? Sí, sí. ¿Eres abogado? Sí, soy abogado. Vamos a hablar de muchos temas, pero indudablemente hay uno que está candente en estos días, que es la regularización, ¿no?, que se está haciendo. Exactamente, hablaremos de la regularización extraordinaria, que está muy de moda en el día a día, especialmente en la política, y bueno, aclararemos algunas cuestiones populares que no tienen nada que ver. Claro que sí, sobre todo también porque... Bueno, aquí estáis personas muy internacionales, en el equipo también tenemos, y cuando vas de un país a otro por motivos laborales, por buscar pues, nuevas experiencias o nuevas oportunidades, en todos los países es muy complicado y es lógico, yo veo lógico que se pongan una serie de normas, pero lo difícil es entender todo lo que hay que hacer y cómo lo hay que hacerlo. O sea que te preguntaremos ahí para dar alguna ayudita. Efectivamente, desde un punto de vista u otro, pues la perspectiva cambia. Efectivamente, y también hay mucha opinión popular que realmente no es cierta y sí, es una cuestión bastante de moda. De acuerdo. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a una mujer que tiene una altísima sensibilidad, una cara llena de cariño y de amor, porque vamos a hablar de amor. Es Fátima Sánchez Nicolás. Nosotros ya sabes que el Nicos no te lo vamos a quitar nunca. Fátima, bienvenida. Muchísimas gracias, María José, por invitarme el día de hoy. Es un placer. Eres un ejemplo, a lo mejor sin pretenderlo, de cómo se puede dar la vuelta en la vida a algo triste, aparentemente negativo, y sacar y estrujar lo mejor. Tienes un libro entre tus manos, yo te pido que muestres la portada. El amor permanece, va dedicado a tu padre. Sí, justo. A ver, es un momento difícil de la vida que todos pasaremos. Al final, ahora mismo en la sociedad hay un tabú muy grande hacia la muerte y hacia cómo la vivimos. Pero si te paras un momentito a pensarlo, si no es una muerte traumática, que no has podido, digamos, velarla durante la vida, hay momentos bonitos. Aunque estés en un hospital, siempre hay risas, hay abrazos, hay llantos en familia, hay recuerdos de momentos de vidas. Y si te consigues centrar en eso, dentro de todo ese dolor, es cuando empiezas realmente a entender cómo el amor y cómo esos pequeños momentos te ayudan a sobrellevarlo en el día a día. En estos días te he visto en redes sociales que felicitabais a tu padre por su cumpleaños. Sí. Que claro, indudablemente tarta no le podéis ofrecer, pero sí que habéis hecho
no, pues celebrar su onomástica. A mí me ha llamado la atención. Hombre, pues a ver, también muchas veces celebramos no solamente porque sea nuestro día, sino por ver a la familia disfrutar, y a mi padre le obsesionaban los cumpleaños, o sea, da igual que estuvieran divorciados, pero era como tradición, siempre nos juntaban los cumpleaños. Y el año pasado estuvimos soplando una tartita en el hospital porque no podíamos llevar una grande, y este año pues nos fuimos al tanatorio, mi madre y yo, y soplamos una vela con él. Fátima, en titulares, porque ahora hablaremos un poquito más del libro, pero la historia con tu padre es una historia difícil, no vamos a desvelar nada, no me meto en una intimidad que tú no hayas querido compartir, que creo que también puede ayudar a muchas personas que estén en esa situación. Es la historia, bueno, desde aquí también un abrazo muy grande a tu madre y un reconocimiento, porque indudablemente, pues oye, cuando uno se conoce, se hace pareja, aún se casa, pero tiene una vida en común, pues es con muchas ilusiones, ¿no? Y tu madre pues se encontró con unos escollos que tú reconoces en el libro, pero siempre ha permanecido como pareja más cercana o más lejana, pero como pareja siempre apoyando y como madre siempre. ¿Cómo se vive con un padre que está esclavizado por las adicciones? Pues a ver, yo es que no recuerdo mucho cuando mi padre, bueno, cuando yo era pequeña, al final mis padres se separaron cuando yo tenía 14. Sí que recuerdo que no estaba. O sea, realmente no sabes el por qué, tu madre te protege, ¿no? Pero lo que recuerdo es que, digamos, me faltaba, y que muchas veces sus cabreos o sus enfados eran como muy, muy fuertes. Pero claro, si a ti te han ocultado como hijo todo lo que ha vivido el padre o lo que está pasando, tampoco lo entiendes y te rebotas, digamos, contra él y te enfadas, y es normal porque digamos que te falta esa parte de información para poder entender la situación. Pero cuando mi padre empezó, digamos, a quitarse de todo después de separarse, dejó las drogas, el alcohol, y se centró más en la parte de la iglesia, reconoció ahí con sus misiones, porque era misionero y se iba a distintos países, a Uganda, Gambia, Nicaragua, a ayudar, pues encontró, digamos, ese amor que le faltaba, porque también, pues yo lo entiendo, perder a una madre como la perdió él con 21 años y que tu padre te eche de casa, pues tampoco tiene que ser muy agradable, tiene que ser muy fácil de vivir. Es decir, que tu padre, vamos a detenernos en este punto, porque claro, no es lo mismo criarse en unas circunstancias que en otra, pero se encuentra que su madre fallece y su padre le echa de casa. Sí, en el libro dice literalmente: mi padre se casa y los hermanos nos quedamos sin casa, primero sin madre y ahora sin hogar. Mi abuelo se volvió a casar y tenía una casa grande en La Moraleja, 200 metros cuadrados, digamos que cabía todo el mundo allí y no pasaba nada. Sí, pero si no hay voluntad, porque uno puede caber en 30 metros... Efectivamente, el problema es ese, no hay voluntad, y al final lo que hace mucho daño es esa falta de cariño, esa falta de amor, que yo también la he visto, o sea, no me llevo con mi abuelo ni tengo relación, y ninguno de los primos queremos llevar su apellido. Entonces, al final lo piensas y dices, tú te puede pasar cualquier cosa con tu hijo, pero para que un nieto no te quiera ni dirigir la palabra, es que no sé ni qué has hecho. Claro. Porque es que, o sea... Además, el amor de un nieto, el amor de un hijo, digamos, que es que aguanta siempre. Y mi padre quería mucho a mi abuelo y siempre, digamos, que reclamaba ese amor. Durante la enfermedad lo estuvo reclamando, pero no, digamos que no estuvo ahí. ¿Tampoco? Como interés, sí, pero con amor y para estar apoyando, no. ¿Y tu padre entonces encontró, no sé si un refugio-solución en esa actividad como misionero? Sí, después de, digamos, todo el dolor, de todas las adicciones, las drogas, las salidas, mi padre encontró ese refugio, empezó a ir a Gambia a construir pozos y desde entonces no paró. Entonces, ese Emaús, que al final es ese grupo religioso, ¿no? Pues para él era su familia y la acogían y le cuidaban y le querían. Y, o sea, imagínate lo fuerte que es llegar a la UCI, que estaba mi padre ahí, tener a 20 personas de Emaús rezando en la puerta día y noche. Entonces, pues eso era la familia que le faltaba. Bueno, y que tampoco logró tener, porque ahí estabais vosotros, pero bueno, son circunstancias de la vida. Sí. Bueno, como podéis ver, el tema no es fácil ni sencillo. Vamos a poner un poco de música, aunque también no todo, porque la música parece que todo es bonita, pero la música, Lara, nos acompaña en momentos, y hay momentos ténebres, fúnebres también, momentos de alegría. ¿Cómo fue tu acercamiento a la música? Decir, esta es mi vida y esta es mi profesión.
Bueno, en mi caso yo creo que en el de muchos compañeros es casual, ¿no? Siempre es una, pues desde los padres, ¿no? Que tienen esa inquietud de que los hijos se acerquen y en mi caso pues fue un poco así, sí detectaron que tenía oído y estas cosas. Pero es verdad que como ya pasión y vocación viene después, porque te va acompañando durante la vida y te das cuenta de que al final es como un apéndice tuyo, ¿no? Y yo cuando tocó el momento, yo entré muy pronto en el Conservatorio Superior, pero cuando tocó un poco ese momento de, bueno, ir a la universidad o hacer alguna cosa más, que además los padres ya sabemos que siempre quieren que tengamos mucha seguridad y todas esas cosas. Una carrera con proyecto, con sí, futuro. parece que lo artístico en ese sentido puede parecer a priori más inestable. Yo siempre decía que la música para mí era, era como si me quitaran un brazo, si me quitaban la música, ¿no? O cualquier parte de mi cuerpo. Entonces está claro ahí ya que es algo de lo que no te puedes desprender. A Lara la conozco hace mucho tiempo y la verdad sigue siendo muy joven y se la ve muy dulce, ¿no? Y lo es, pero claro, hay que pensar que se planta delante de un montón de músicos, cada uno con su criterio, en el cual tu arma es la dulzura y la firmeza o no hay armas y solo con la batuta ya controlas el asunto. Bueno, yo creo que es una cosa además que la he reflexionado bastante últimamente, porque sí que lo he escuchado alguna vez, ¿no? Quizá con ese carácter es difícil, ¿no? Liderar. Y yo siempre pienso que desde ahí, además tú lo sabes bien, porque creo que en eso nos parecemos bastante, que se pueden combinar ambas cosas. Y que además uno no puede ejercer una profesión como esta desde un lugar en el que no es o no se siente cómodo, ¿no? Con corazas. Entonces creo que lo bonito es reconocer eso y desde el lugar en el que somos pues ejercerlo. Y yo creo que, como dices, la dulzura o la amabilidad, pero la firmeza y la exigencia pueden ir perfectamente de la mano. Por supuesto. Creo que en ti, porque he tenido también oportunidad pues, a veces de hablar con músicos que te encuentras, ay, pues me ha dirigido Lara, siempre en cualquiera de las profesiones, estamos hablando con Fátima como escritora, ¿no? Pero cada uno en vuestro terreno profesional, el conocimiento y lo que es la constancia y el trabajo creo que es algo que se respeta y si uno tiene que empezar a gritar o a chillar, vamos por mal camino. Pero igual que, bueno, fíjate, en el baloncesto femenino cuando yo empecé ya había mujeres que jugaban. O sea, ahora está más extendido, pero sí que teníamos referentes de chicas que estaban en primera división y jugaban bien. En el fútbol ha sido más reciente, pero en la dirección de orquesta todavía más. Cuando tú empezaste, me acuerdo la primera vez, yo no sé si era en Francia, un premio que te dieron, ¿no? Ibas a un campeonato o algo a competir, que iba emocionada. Yo, ¡ah, que ganes, Lara, que ganes! ¿No? Pero, claro, yo no sé si has podido tener alguna batuta femenina como referencia. Pues por suerte, aunque son cosas que uno no se plantea, pero sí que es verdad que desde que empecé ya a tocar en orquestas jóvenes y incluso ya cuando empecé a estudiar, porque una de mis profesoras fue Mercedes Padilla, con lo cual sí que he tenido mujeres que han estado presentes, ¿no? Aunque yo no haya sido como consciente, sino que lo ves de forma natural. Y son cosas que reflexionas después. Y yo creo luego que también ha habido una generación de mujeres que han estado ahí y que no han podido dar el paso de salir un poco más, ¿no? Y yo creo que también hay que hacer un reconocimiento a esa generación porque es realmente la que ha abierto camino. Bueno, esto sería como una presentación, a lo mejor preguntas un poco tópicas, pero yo creo que se las pueden hacer muchos espectadores. Se pueden meter en la página web de Lara Diloy. Yo no voy a leer todas las orquestas, pero solamente algunas, ¿no? Que es directora invitada en orquestas en Bilbao. Ya sabes que especial predilección al Principado de Asturias, por supuesto. Pero Radio Televisión Española, Madrid, Gran Canarias, la Orquesta La Comunidad de Madrid, Málaga, Extremadura, Córdoba, puedo seguir. ¿Cómo es
el llegar a cada uno de esos teatros o de esos espacios donde diriges? Pues realmente es emocionante porque cada grupo humano es diferente, entonces yo creo que es también uno de los regalos de nuestra profesión, ¿no? El poder conocer a gente diferente y formas de hacer diferente. Luego, por supuesto, sientes mucha responsabilidad. Y también conforme vas cogiendo lo que llamamos oficio, ¿no? Claro. y la experiencia pues hace que te vayas sintiendo cada vez más cómodo, ¿no? Las primeras veces pues siempre son más difíciles, ¿no? Sí. En ese sentido, porque al final es afrontar un medio nuevo. Luego siempre es verdad que hacerlo evidente, o sea, yo creo que mucha gente lo sabrá, pero claro, nosotros no tenemos el instrumento en casa, ¿no? No. Nuestro instrumento son los propios grupos. Claro. Entonces, pues si no puedes estar ensayando. Claro, no hay... Ahora tus vecinos están contentos, porque claro, si tuvieras un trombón y te pones en casa con el trombón... Sí, yo creo que como eso ya lo han pasado con la trompa, que han sido muchos bueno, años sí. como trompistas. Eso también es verdad. Yo creo que probablemente ahora están más contentos, pero bueno, me han sonreído siempre. Yo debo decir que yo a mis vecinos los adoro porque la verdad es que me han cuidado mucho siempre y yo sé que tener músicos alrededor pues no siempre es fácil, ¿no? Pero bueno, esa parte de que al final esa evolución se va viendo en el propio ejercicio del oficio, ¿no? Entonces... Lara, ¿tienes alguna superstición a la hora de, porque claro, del ensayo o ya del día del estreno de la actuación? Diré que no. Lo que pasa que, bueno... Pero sí di la que, verdad. Entonces... No, a nivel de superstición no, pero sí que hay como una serie de protocolos que no nos damos cuenta y que yo creo que sí que solemos hacer, pero yo creo que sobre todo son de preparación un poco mental y física y sobre todo es como que a la hora ya de salir pues sí que intento salir muy activa, entonces bueno... Pero requieres de un tiempo de silencio, ¿verdad? Sí, de silencio hay de todo, ¿eh? Yo he visto compañeros que digo, ¿cómo puede ser que un minuto antes de entrar estén ahí... Hablando, hablando de cualquier otra cosa y es maravilloso, ¿no? Cada cabeza y cada cuerpo funciona de manera diferente, pero a mí sí me gusta estar un momentito tranquila y luego sí que eso, activar un poco el cuerpo para salir ahí con toda la energía. ¿Repasas la partitura? Repaso igual algunos puntos, ¿no? Vale. Es como tener una especie de momento global, sabes que está todo ahí, pero bueno, siempre dices, bueno, igual este punto o este momento, o a veces que cuando hacemos lírica, pues también a veces tenemos un doble reparto, ¿no? Un doble elenco. Claro. Y entonces pues igual hay unos que lo hacen de una manera y otros que de otra, Claro. pues oye, acuérdate que hoy... Claro, porque no es, y ahora vamos a hablar de una zarzuela, no solamente son los músicos, sino también los actores, los cantantes, todo. Entonces es verdad que unos tirarán para un lado, otros para otro. Dices que activas también tu cuerpo con ejercicio físico, como si estuvieras calentando para salir a un partido. Sí, no es una cosa de salir y haber hecho 20.000 ejercicios, ¿no? pero sí que un poquito pues dar unos saltos, estar un poco activa, sí. Lara, ¿y luego cómo se frena? Bueno, acaba uno con la adrenalina por las nubes y sabes pues que normalmente te duermes más tarde que otros días, aunque uno quiere parar el cuerpo y la cabeza antes, pues no es posible, pero se lleva bien. Es una parte más de nuestra montaña rusa, que tiene mucha montaña rusa nuestra profesión. Es que porque estás en medio de algo imponente. En el escenario, yo me voy a situar en el Campo Amor, que ya sabes que es uno de mis predilectos. Yo sé que tú también le tienes mucho cariño, ¿verdad? Qué especial es el Teatro Campo Amor en Oviedo, donde conocido yo creo que mayormente por la entrega de los premios Princesa de Asturias, pero bueno, que la verdad más el emplazamiento y todo es maravilloso. Y pasas de todo ese boato, digamos, a la intimidad del hogar, a la soledad en muchas ocasiones. Creo que... Oye, vamos a hablar bien y de las parejas que se puede. Yo creo que tener a tu lado un músico también ayuda, ¿verdad? Para comprender todas esas subidas y bajadas. Sí, eso ayuda mucho porque al final el que estés muy bien acompañado con tus amigos, con tu familia, pues ayuda a eso, a estabilizar esta profesión que al final es, como decíamos, una montaña rusa. Y también
cuando viajas y estás fuera solo, que muchas veces ese acompañamiento pues es a través del teléfono, sí el poder asimilar, pues eso, que de repente tú has podido salir delante de un auditorio o de un teatro en el que hay más de 1000 personas, ¿no? Y que te están aplaudiendo, y después estar solo y no tener con quién compartir. Y que posiblemente... bueno, no tienes pinta de comer mucho, pero comerás lo suficiente para tener fuerza, pero quiero decir que igual terminas la actuación, vas al hotel, no hay nada que comer ni que cenar en el hotel ni en todo alrededor, ¿no? Alguna vez pasa. En Madrid, por ejemplo, eso no pasa, porque Madrid es la ciudad que nunca duerme, pero por ejemplo en Oviedo nos pasaba muchas veces, pero eso sí que, porque yo ahí he estado trabajando 2 años en la ópera como asistente, y la verdad que es un sitio que para mí es casa y es familia, y sí nos pasaba terminar los ensayos y, como dices, muertos de hambre, porque al final un ensayo hace que tengas que dar mucho, y buscar el último resquicio a ver si encontrábamos el último sitio abierto para poder comer algo. Bueno, ya última pregunta, que ahora vamos a ir aquí con el abogado para hablar, porque seguro que en esos grupos y en esas orquestas también hay gente de distintos países, tienen que regularizar su situación. Estuve recientemente en el Teatro de la Zarzuela, que para mí es casa desde pequeña también, como espectadora, no desde luego como protagonista en ningún sentido, viendo jugar con fuego. Vamos a ver algunas fotos mientras charlamos de esa representación. La habéis cambiado totalmente, digo, la habéis cambiado, no sé si has participado en ello o no, ahora nos contarás, y se escenifica en un partido de fútbol y en el Bernabéu, que pasaba en el río Manzanares, cuando en el río Manzanares se bañaba algunas personas. ¿Cómo se hace esa traspolación? Sí, bueno, en este caso, esa parte la ha hecho, ¿no?, esa adaptación Marina Boyaín, con la que ha sido un gusto trabajar. Y al final es la parte de dirección de escena quien decide cómo tiene o cómo ve esa obra y cómo, de algún modo, en este caso, pues se actualiza, ¿no? Y ese sitio donde ella vio que podían pasar estos enredos, ¿no?, de diferente clase social y todo eso, pues fue en el Bernabéu. En el Bernabéu. Bueno, Lara, pues una maravilla tenerte aquí con nosotros. Ahora vamos con don Manuel Martos, abogado. Manuel, yo no sé si me he quedado anticuada, que puede ser que me haya quedado en esto, pero sí que durante mucho tiempo yo oía que España tenía, sobre todo con países de Hispanoamérica, teníamos doble nacionalidad, opción de doble nacionalidad con algunos países. ¿Existe la doble nacionalidad hoy en día de España con algún país? Sí, claro, efectivamente. España tiene convenio con algunos países, especialmente Iberoamérica, también países como dentro de la Unión Europea, Portugal, Andorra o Guinea Ecuatorial, en el que sí se permite la doble nacionalidad sin perderla a estos países. Sobre todo se debe a cuestiones culturales, de idioma, mucho arraigo entre ambos países. Un colombiano, un argentino tiene mucha tradición con España y se mantiene. La regla general es que cualquier ciudadano de otro país tenga que aplicar a los 10 años de residencia una nacionalidad española, pero sí hay países, especialmente iberoamericanos, en el que se permite la doble nacionalidad. Vale, ahí nos situamos en personas que vienen, por ejemplo, van a hacer una actuación, pero se van a quedar, no es una actuación puntual, ¿no?, sino que se van a quedar pues un año, por ejemplo, en España, que los va a dirigir Lara Diloy, ¿no? ¿Qué tipo de visados tenemos en España? Bueno, en España hay diferentes tipos de visado, por un corto estancia o de turismo, donde se permite que otros países vengan a visitar, o ciudadanos vengan a visitar cualquier ciudad de España o incluso a sus familiares, por una corta estancia, máximo 90 días. O sea, 3 meses, ¿no? 3 meses máximo, 90 días, efectivamente. Luego hay visados también de residencia y trabajo, profesionales altamente cualificados, nómadas digitales, que está muy de moda. Nómadas digitales. Claro, por supuesto. Por ejemplo, los americanos, hay una avalancha tremenda de ciudadanos americanos que están viniendo a España, conservan sus derechos laborales de Estados Unidos y vienen a consumir al país. Estamos hablando de salarios altos con respecto a España, y el consumo se queda aquí. Tributan en Estados Unidos o en España, dependiendo si firma un convenio con su seguridad social o se dan de alta en el régimen de autónomos, en el régimen del RETA. Esto, fíjate, no había pensado lo de nómadas digitales, porque siempre estamos, por eso siempre hay que hablar con profesionales, ¿verdad? Porque si no centramos el foco. Y es verdad que he visto en muchos reportajes en televisión extranjeros
que están en un hotel en Canarias o por la zona de Valencia y tal, y están ahí trabajando tan ricamente. Fíjate, no se me había ocurrido pensar que, claro, si están más de 3 meses ya no son turistas. Por supuesto. O sea, que hay un visado especial para nómadas digitales o se pueden acoplar a alguno de los que hay, ¿no? No, es un visado especial. De hecho, se favorece, es decir, hay administraciones, dependiendo del tipo, que resuelven permisos. Por un lado está extranjería y por otro lado está unidad de grandes empresas. Ajá. Entonces, lo que está muy común de moda es hablar de extranjería, pero también está unidad de grandes empresas donde viene profesional altamente cualificado, es decir, salarios superiores a 40.000 euros, nómadas digitales, inversores. Es decir, esos fomentan mucho el consumo en este país con rentas altas. Y ahí hablan poco, en este caso los medios hablan más de la otra pata. Pero sí, sí. O sea que ya hemos visto algunos tipos de visados y luego estarían, bueno, pues todo lo que estamos viendo. Claro, por un lado tenemos visados, por otro lado tenemos residencias, todos los permisos de residencia, ya sea extranjería o unidad de empresas. Por otro lado, regularización o arraigos, que está diseñado para personas que ya están en el país de forma irregular y vayan a regularizar. Ahora está de moda la regularización extraordinaria, que desaparecerá el 30 de junio, pero siempre ha estado los arraigos. Los arraigos son permisos diseñados, ya sean por trabajo, por estudios o por cultura con España, para regularizar la situación. La diferencia es que mínimo exigen 2 años frente a la regularización que no piden apenas tiempo, solo 5 meses de estancia irregular. Claro, que ahí es donde yo creo que viene el conflicto porque, bueno, no sé si habéis tenido algún caso cerca, pero yo sí principalmente en personas pues, que atienden a nuestros mayores o en casa. Entonces, claro, hay que justificar que llevan 2 años en España con una serie de documentación que puede ser las transferencias que hacen a su país, el bono transporte, en fin, una serie de documentación y que la tienen que acreditar. Y ahí, lo que yo por lo menos en mi entorno noto que están un poco así porque dice, o sea, yo he tenido que demostrar que llevo 2 años aquí y ahora de repente con menos tiempo, ¿no? Claro. Se va a poder... Y sobre todo lo que hay que evitar es que estas personas vengan irregularmente. Por mi práctica hay profesiones en las que se demanda empleo. Lo has comentado antes, empleado de hogar, hostelería, construcción, pladur, carpintería. No hay mano de obra en X profesiones o españoles que no quieren aspirar a estas profesiones. Lo que se debe fomentar es la autorización de residencia por contrato de trabajo, el llamado visado por contrato de trabajo, cuando el extranjero está en país de origen y que venga directamente con residencia y trabajo en lugar de estar 2 años irregular, que es mucho tiempo irregular. El único que se aprovecha son 4 empresarios y etcétera, en las condiciones... Claro, pues no hay que fomentar eso, que venga de forma regular antes de que esté en 2 años para poder regularizar. Claro, eso por ejemplo, bueno, no voy a citar ninguna empresa por no meterme en ningún lío, Claro, porque son cosas que he oído pero no las tengo contrastadas, pero sí que hay grupos en restaurantes, por ejemplo, o en temas de moda que yo sé que hacen formación en los países de origen y que ya lo están regularizados. Pero claro, nos ponemos en una persona que por temas, pues bueno, también está el asilo político, pero bueno, que por temas de necesidad, del que sea, pues viene aquí. Claro, no tiene contrato, hasta que consigue el contrato no puede solicitar esa... Por supuesto, pero además ya no solamente este tipo de empresas de restauración, construcción. Yo trabajo con muchas empresas de ingeniería que para no pagar un salario a ingenieros de España o el profesional altamente cualificado que hemos comentado que se pide 40.000, contacta directamente con el centro de estudios, finalizados los estudios, lo modifica a un contrato de residencia cuenta ajena. Evidentemente no puede poner la categoría de ingeniero porque se pide la homologación del título. Claro. Ponen cualquier tipo de categoría y están pagando salarios, casi salario mínimo, a personas que realmente son ingenieros. Claro, eso pasa en mi profesión, que ha sido, y supongo que será muy, muy común, poner auxiliar administrativo. Sí, un ingeniero técnico en proyectos, un técnico en construcción. Y pues claro, pues está pagando a un ingeniero con labores de ingeniero, pues entonces no es todo lo que se escucha. Hay que ver muy bien en este tema de la inmigración, un tema muy de moda, no solo en España, sino en Europa, un problema que no es a corto plazo, se va a mantener en el tiempo y es una realidad. Y hay que tener medios jurídicos para realmente hacer las cosas bien. Antes de, regularización, no, vamos a hacer las cosas bien, que esta persona venga directamente a bajar aquí a España y tenga su contrato de trabajo y pueda realizar servicio. Estas personas que paguen sus impuestos, la empresa cotizando por este trabajador y el mejor beneficiario es el propio país. Manuel, mi padre era cubano, mi madre es española, pero de madre cubana, y durante muchos años, a través del Centro Cubano en España, que está en Madrid, ya no existe como tal hoy en día, pero ellos ayudaron, era principalmente por cuestiones políticas, de asilo político, pero
sí que yo recuerdo pues, bueno, pues todas esas fichas, todos esos papeles que había y que había que hacer pues una fila tremenda, como quien va a un concierto de algún famoso y era un rollo porque había que estar muchas horas en la calle, pero bueno, llegaba un momento en que ibas, ¿no? O sea, decías, pues tengo que ir a las 4, a las 5 de la mañana, pero voy. Pero hoy en día es por internet, Sí. o sea, no hay presencia física, todo tiene que ser con cita previa y se venden las citas previas y hay un negocio alrededor que también para ti, supongo, y para tu despacho es una competencia desleal. Por supuesto, hay informáticos, ingenieros con el tema de la cita y realmente es que no tiene mucho sentido porque son personas que no tienen acceso a un certificado digital para poder gestionarla. Por Claro. tanto, o la pagas o no la consigues. Claro, no tienes la firma electrónica, Por entonces no supuesto. puedes pedir y citas nada. de, bueno, más o menos como nosotros profesionales las conseguimos a un corto plazo, pero hay personas que, oye, no quiero gastarme X en una cita y quiero gestionar yo. Pueden tardar 5 meses en gestionar una toma de huellas, más luego la recogida. Es mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Cuáles son los principales escollos o problemas que te encuentras a diario con temas de visados? Pues mira, principalmente con el tema de visados me encuentro mucho con el tema de las detenciones policiales. Una detención lo que nos dice la norma es que cualquier permiso de residencia tiene que tener carencia de antecedentes penales. Y hay personas en las que son detenidas, lo llevan al calabozo y luego pueden ser condenadas o absueltas. Pues con una mera detención en vía administrativa se le priva cualquier tipo de permiso, salvo que tenga relación con europeo o español. Por tanto, hay personas que por X ha tenido algún tipo de acto que ha sido detenido, luego el juez determina que es absuelto y se le ha privado ese permiso de residencia y la única vía para sí que sea estimado es llevarlo a la vía judicial, donde hay personas que pueden llegar por temas horarios y por tiempo, y hay personas que deciden que no pueden acudir a esta vía judicial y se privan de una residencia. Esto que estás diciendo es muy interesante, bueno, porque en estos días como se está hablando mucho, y sabes que mis colegas periodistas, bueno, y me meteré yo también, porque ¿por qué les voy a echar solo la culpa a ellos? Pero de repente parece que sabemos de todo. Y sí que hay, por lo visto, ahora nos dirás si es así o no, una diferencia que me ha parecido muy interesante y es uno de los puntos polémicos de la regularización, que es la diferencia entre antecedentes penales y antecedentes policiales. ¿Es lo mismo o no? No. Es decir, una detención policial es que he cometido algún hecho y la policía me detiene para pasarlo a la vía judicial. Y un antecedentes penales es que se ha celebrado un pleito con todas las garantías jurídicas y un juez ha determinado que tú eres culpable. Son bastantes diferencias entre ambos, sobre todo por el principio de presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Yo por una detención ir al calabozo, privarme de una residencia, cuando el día de mañana un juez determina que he sido absuelto, no tiene ningún sentido. Más cuando la norma es clara. Antecedentes penales. No te dice detención policial o antecedentes policiales, habla de penales. Por tanto, claro, es muy fácil para hacer la consulta con las comisarías de policía y decir, ha tenido tal detención hace 3 años, pero una cosa distinta es que un juez determine que ha sido culpable. Claro. Claro, es que estamos hablando de cientos y cientos de personas que por un acto esporádico cometido hace X tiempo se le puede privar una residencia y reside legalmente en el país. Es bastante fuerte y me lo encuentro a menudo, muy a menudo. Y entonces también vi que habían mandado una circular a las cárceles explicando todo este proceso que había y decían que personas que puedan estar encarceladas pero que no han sido juzgadas sí que podían pedir la regularización. Por supuesto, y además está así en Sería el por Real este Decreto. tema porque no son, ¿Por este tema? Son policiales pero no... Efectivamente, penal es imposible. Vale. Prácticamente, y más un permiso inicial. También una renovación se tenga un poco en cuenta la gravedad de ese delito. Pero cuando estamos hablando de inicial, te miran con lupa, policiales y penales. Y está bien esa circular, de hecho está tasada en la propia normativa, porque se dice que con antecedentes policiales se atenderá a la gravedad del hecho. No es lo mismo un delito de desobediencia por X acción a unos malos tratos. Hay diferencias en esa detención. Claro. Por tanto, los funcionarios de turno tendrán que graduar si tienen una opción de obtener esa residencia. Ajá, qué interesante lo que cuentas. Oye, lo explicas muy bien, ¿no? Pues yo me he enterado de un montón de cosas, de verdad que lo explicas con muchísima claridad, cosa que es fundamental, porque es verdad que entramos, vamos, yo no necesito que sepa yo hasta ahora regularizar mi situación, pero hay un montón de personas que seguro que nos están Además, viendo. se hablan de medio millón de personas, estoy seguro que van a superar el 1 millón de personas. Sí. Es alucinante lo que mi despacho se dedica a extranjería, pero con mis colegas lo mismo, estamos colapsados. Es alucinante la cantidad de personas que van a regularizar. El despacho vienen familias de ya no solamente 5 meses, sino incluso de 8 o 9 años que no han podido regularizar por X razones y vienen
niños, ancianos, Sí. etc. A ver, yo los casos que conozco es porque no han llegado, pues mira, por ejemplo, principalmente, yo hablo de mujeres también, de chicas que trabajan por horas. Entonces, como no tienen un contrato Que alcance el salario mínimo 30 horas, tienen que, efectivamente. Exacto. Así que, bueno, pues ya nos seguirás contando, que es un tema interesante de actualidad y sobre todo saber la información correcta y rigurosa. Gracias. Bueno, pues ahora vamos como hemos empezado el programa, porque el libro que ha escrito Fátima está lleno de amor y de dolor y es muy intenso. ¿Cuántos años tienes, Fátima? 24. Es que es muy joven, hablaba Lara de montañas de sentimientos, ¿no? Y de todos esos altos y esos bajos, pues fíjate, Fátima, ¿cómo fue la relación, Fátima, con tu padre? A ver, no quiero idealizarla, o sea, ninguna relación es perfecta y mucho menos padre e hija, que obviamente las adolescencias, menos mal que es una enfermedad que se pasa, Sí. pero o sea, es difícil pero bonita, al final éramos personas parecidas, él se dedicaba también al marketing y al retail, entonces siempre hemos tenido esa unión. Yo estudio marketing y comunicación, entonces claro, digamos, a nivel profesional pues siempre hemos estado relacionados y yo le ayudaba en su empresa y siempre hemos estado unidos así. Igual que emprendiendo, porque él también montó varias empresas y yo lo intenté hace un año, y aunque eso está en stand-by, pero siempre hemos estado unidos así, aunque es verdad que él era cabezota como él solo y yo también lo soy, entonces las discusiones digamos que tenían mucho fuego, pero lo normal. También puede ayudar a que tu madre siempre ha tenido una posición, bueno, mira, a lo mejor es una palabra cursi, pero yo diría que muy bonita. Total, es una mujer, una señora a los pies a la cabeza y siempre ha hablado con muchísimo cariño a todo el mundo. Y mi casa, digamos, que muchas veces está llena de tanta gente, entra tanta gente por la puerta que todo el mundo es un hijo más. Entonces, pues siempre, digamos, ayudaba a dar un poquito, digamos, de ese espacio, ese aire que a veces uno necesita para respirar, reflexionar y luego volver a, digamos, esa conversación que a veces duele tener. Estabas conectada con tu padre por lo que cuentas y por lo que estamos escuchando, por una cierta manera de ser, en un momento dado una manera de ver la vida, pero yo no sé si esa conexión con la religión te llega a través de tu padre o ya venías con ello de serie. ¿Cómo es esa experiencia? Pues no, o sea, mi padre cuando empezó con la religión, que digamos que me la quería poner a mí encima y regalármela siempre, y al final era un poco de presión, ¿no? Porque yo siempre le dije, digo, si en algún momento tengo que creer, creeré, pero será por cosas que yo viva, que vea y no porque me lo intentes imponer. Entonces, al principio, digamos, estaba un poco espantada de tanto, pasado de tener un padre que le gusta salir de fiesta a rezar el rosario en la mesa y, ¿sabes?, y bendecirla antes de comer. Entonces, claro que necesito una transición aquí, ¿no? Claro, o sea, un poco de paso a paso. Pero, digamos, yo no tengo esa relación tan fuerte, ni mucho menos, pero sí que he pasado de negarlo o evitarlo por esa presión que me la intentaba imponer, a, digamos, verlo con buenos ojos y agradecerlo, porque yo no sé qué hubiera sido de, digamos, estos últimos meses si no hubiera estado la religión de por medio y la fe de por medio. Porque, claro, digamos que un momento que a mí por lo menos me marcó mucho, porque yo estaba allí cuando pasó, cuando los médicos le preguntaron si quería irse a paliativos o meterse en un tratamiento experimental, le dijo, yo me quiero ir con Jesús. Entonces, claro, te quedas un poco... No se lo habían ofrecido esto. No, claro, digo, no era una opción, papá, pero perfecto, lo tenemos claro tu idea. Pero claro, sí que fue un regalo muy bonito que él estuviera en paz y en calma y regalándonos amor, o sea, fue un regalo para los demás, porque yo te aseguro que no lo viviría con esa tranquilidad. Yo estaría histérica perdida, con tanto médico y tanta prueba, pero él estaba contento y feliz y eso fue un regalo para todos y para mí eso es un regalo que le dio la religión y la fe. Entonces... Hace muchos años un compañero con el que trabajaba pues murió uno de sus hermanos muy joven. Y en el funeral que hicieron en una iglesia en Pozuelo, me dijo, qué suerte tenéis los creyentes. Es una frase que la tengo aquí grabada y me impactó muchísimo. Dice, él no era creyente, dice, porque en un momento como este me hubiera ayudado mucho, ¿no? Y le digo, bueno, pero tampoco las cosas no las tomamos con mucha alegría a veces, ¿no? Quiero decir que, bueno, a ti se te ve con mucha paz y todo, pero llevarás por dentro toda esa procesión. Sí que escuché a Tamara Falcó, que, bueno,
tiene, parece que, una buena relación con la religión y con Jesús. Lo que pasa es que a mí lo explica de una manera un poco peculiar que yo no entiendo, y dice que ella se acercó una vez que iban a pasar un fin de semana con su padre, y que le regaló unos evangelios y que se puso a leerlos y le pareció fantástico. A mí me parece una idea peregrina, porque yo no creo que leyendo los evangelios pase eso, pero claro, a lo mejor a ella sí que le ha pasado así. Entonces, por eso me llamaba la atención, que no sabía si en esa labor como misionero, que yo creo que es una cosa que eso atrapa mucho, ¿no? Sí. Porque ahí está la parte humana, ¿no? Se sea creyente o no se sea creyente, tú estás viendo cómo hay una ayuda directa a unas zonas y a unas poblaciones que están olvidadas. ¿Ha sido alguna misión antes, durante o después? Yo no he ido, sí que lo tenía pendiente, pero la verdad que digamos, las fechas siempre se me complicaban un poco, porque era o en Navidades, eran finales de la carrera y no se podía, o justo en junio, que venía a ser lo mismo. Pero o sea, al final sí que es una cosa muy, muy bonita. También da miedo, porque cuando empezó la guerra con Ucrania mi padre se fue. Yo estaba histérica porque se fue en un coche y no sabíamos cuándo iba a volver, y era un poquito la comunicación compleja. Y también yo creo que había celos. O sea, yo era más pequeña y, claro, pasar de no tener a mi padre en casa, que se divorcien y ahora que se vaya no sé dónde y que tenga una hija adoptiva allí, pues como que duele un poco. Tienes competencia, bastante. Claro. Claro, te choca bastante, pero bueno, la verdad que la chica es encantadora y hablamos todos los días, y ahora mi madre se está ocupando de su educación, pero sí que es verdad que, digamos, como hijo no estás a lo mejor preparado como para entender, digamos, todo ese proceso de querer ir a ayudar y de, digamos, tener otra familia, como él la llamaba, la familia de Dios, en otro sitio. La familia Nichols es que soy muy especial, de todas maneras, porque es verdad que cuando dice que hay gente es que allí vas y no te falta de nada. Dice que este libro, leo textual, no te da respuestas, pero sí algo más valioso. Te invita a detenerte, algo que no hacemos normalmente, a recordar a quién amas y a entender que incluso en el final hay algo que no se rompe. Sí, o sea, al final, digamos, cuenta un poco la vida de mi padre y también cómo fue el proceso de la enfermedad, el duelo y cómo lo fuimos viviendo todos. Y ya más al final, cómo lo he ido viviendo yo y cómo, digamos, esa fotografía me fue ayudando. Al final, lo que se cuenta un poco es que, como lo estamos poniendo como ejemplo la fotografía, digamos que esta herramienta no te ayuda en sí misma, digamos, a pasar este duelo, porque al final el duelo es... Lo que implica es volver a conectar, digamos, ese vínculo que tienes con un familiar. Cuando estáis los dos en vida lo tenéis, pero cuando uno se va, fallece, digamos que tienes que volver a conectarlo para poder pasar ese duelo, ese proceso, ¿no? Y hasta que no lo conectas, tú digamos que estás en esas 5 fases del duelo que se hablan tanto, que a veces no son 5, a veces son menos y van desordenadas. Pero a lo que te invita el libro es a pararte, a ver esos momentos bonitos que estábamos comentando antes. O sea, sí que es verdad que hay pruebas médicas que son muy dolorosas, que ver a un familiar que antes corría maratones, ahora está sentado en una silla y no se puede mover. Entonces, pero sí que es verdad que tienes una sonrisa, ese recuerdo que te está contando de pues, cuando éramos pequeños hacía tal, o a mí mi padre me enseñó esto, y esa comida que tú le llevas con toda la ilusión, cuando os dais la mano, esos gestos son muy bonitos, y la fotografía te ayuda a pararte, a mirar esas cosas. Al final cuesta mucho porque vas con toda esa energía muy, muy fuerte, muy rápida, estás en medio de un hospital, entran médicos, salen enfermeras y es, digamos, una energía muy, muy fuerte, pero el poder pararte un segundito a sentir ese roce de las manos te va a ayudar a recordar esas partes bonitas para no quedarte solo en ese proceso de dolor medicalizado y tan automático. Ahora que has dicho energía muy fuerte, yo cuando, no sé cuál es vuestra experiencia cuando vais a un hospital, pero siempre he dicho energía negativa, porque parece que entras, no sé cuáles son tus sensaciones cuando vas a un hospital, Lara. Sí, hombre, yo creo que... Tú eres una mujer muy sensible, quiero decir que con la música y todo ella tiene que captar mucho. Sí, es que es verdad que los espacios te dan sensaciones y normalmente pues en un hospital sí se nota cierta carga, ¿no? O cierto peso, pero como bien dice Fátima también, el ver esos momentos bien de amor o bien... pues donde hay esa escucha y ese cariño y eso hace sobrellevar ese tipo de momentos. Manuel, tu experiencia, no sé si visitas muchos hospitales o no, o alguna vez habrás ido. Sí, bueno, sí, creo que es una situación un poco tensa,
Sí. Cesto, tal vez la zona del paritorio donde hay un poco más de felicidad. Ah, bueno, tranquilidad. eso Sí, es verdad, es Sí, verdad. pero sí, es una situación un poco... Pero sí. Yo las veces que he estado en el hospital, tristeza, excepto cuando nacieron mis hijos, donde creo que estábamos todos felices. ¿Cuántos tienes? 2. Hola, Sí, ¿chicos ya los está. dos? No, chico y chica. Ah, muy bien. La parejita. Sí, y ya está. Muy bien. Gracias. Dice, gracias. Gracias a Dios, está la vida complicada. Sí, pero bueno, pues Sí. está bien. Fátima, ¿llevas una cruz? Una cruz. Sí. Cuéntanos sobre esa cruz. Se la regaló mi madre a mi padre cuando eran jóvenes y se habían casado. Y la verdad que estaban en un cajón tirada desde hace un montón de tiempo. Y nada, cuando falleció mi padre, él tenía esta cruz que le regaló mi madre, una cruz que le regalamos los hijos a mi padre por su 50 cumpleaños, y luego un reloj que le había igual de la boda de cuando se casaron mis padres. Y cada uno de los hermanos nos hemos quedado uno de ellos. Entonces yo me he quedado la que le regaló mi madre. Qué bueno. Y ahora pues la llevo yo en el pecho, aunque me queda un poco grande, pero bueno. No, es preciosa. Y llevas... Esto ya el sello Nichols. Sí, el escudo de mi familia. Yo lo llevo y luego al final por detrás, esto que no lo sabe mi abuelo, le he grabado las iniciales de mi padre, digo, porque... Bueno, tu abuelo no se entera. Mi abuelo no se entera. No se lo vamos No a sepa. decir. No se le escapa una al jefe, como dice Al jefe se Dani, que entera le de llama todo. el jefe. Sí. Fátima, ¿dónde podemos comprar el libro? ¿Dónde se puede adquirir? Todavía no ha salido, pero sale de aquí a 2 semanas en Amazon. Cuando el amor permanece. Cuando el amor permanece. Bueno, pues gracias por vosotros. compartirlo con nosotros. ¿Eh? Y sabes que esta es tu casa. Y bueno, cuando uno es joven a veces quiere parecer mayor y cuando ya estamos jovencitos como yo, pues queremos seguir pareciendo jóvenes, pero realmente tienes una madurez, que no digo que la gente de 24 años no tenga madurez, pero cómo lo explicas y cómo lo comunicas es tremendo. Muchísimas es tremendo, gracias. de verdad. Así que un abrazo para mamá, para papá también, porque como vais a visitarle, pues de mi parte. Y seguro que tienes alguna comunicación especial ahí, por supuesto que sí. Manuel Martos, ¿algo que quieras contar y no te hayamos preguntado? Bueno, creo que más o menos hemos hablado un poco de nacionalidad, de visados, de residencia. Lo dicho, creo que se debería de favorecer un poco la entrada regular de inmigrantes antes de quedar irregular y luchar sobre todo por la inmigración porque es un problema de hoy y de futuro. Podemos comparar con países europeos el problema que están teniendo y es evidente que va a llegar a España porque vamos un poco con un retraso con X países como Alemania o Francia y va a llegar y dentro de un tiempo esto puede ser un problema bastante importante dentro de la sociedad. Sí, pero el enfoque que das y que no estoy oyendo me parece muy interesante, que es en origen, que es como casi todo. ¿Cómo se debe hacer? Hacer las cosas bien, dar opciones y que haya un orden, ¿no? Claro, el problema es también hay muchos países que necesitan visado para poder venir, tipo Marruecos, y hay países en los que no, como Colombia o Argentina. Claro, es muy sencillo subirse en un avión, venir de turista y ya quedas irregular. Claro, entonces tenemos ese problema, o todos con visado, todos sin visado, porque si no es un trato que no es Ahí, por equitativo. ejemplo, bueno, he hablado antes del tema de Cuba, ahora el sistema geopolítico, ¿no? Como dicen algunos así, está un poquito más complicado, pero que hacían muchos cubanos que querían huir de Cuba y que han estado haciendo durante años. Aquellos que no se querían meter en una balsa para jugárselo en el mar, pues como podían ir perfectamente a Rusia, pues iban hasta Rusia y de Rusia atravesaban caminando y como podían hasta llegar pues Italia, Francia, Alemania o Cuba España. es un país muy... Hay X países como Venezuela, Cuba, Claro. Rusia, pero un cliente cubano para gestionar residencia es muy complejo en Muy España complejo. porque gestionar un certificado de antecedentes penales en Cuba o un nacimiento o matrimonio es que aquí tiene una validez de 3 meses cuando se expide con 12 meses, entonces ya está caducado, es muy difícil. Y hay mucha corrupción en este tipo de países. Sí, bueno, y ahora desde luego no van a Rusia, porque si van a Rusia imagínate a lo que van, o sea que ya esa vía se ha acabado. Bueno, pues bienvenido, ya que estamos, siempre que tengas que contar alguna cosa, creo que la divulgación, hablábamos de las obras artísticas con Lara, pero también en estas cosas que son prácticas y sobre todo para saber bien cómo son y no estos comentarios que vamos oyendo muchas veces que nos calentamos y... Sí, es mi pan de cada día. La verdad es que con el tipo de las redes, TikTok, Instagram y demás, cada vez te hacen preguntas que no tienen ningún sentido, pero es lo que se fomenta. Sobre todo hay que estudiar un poco, hay que formarse, hay que asesorarse y sobre todo puedes hacer las cosas bien. Desde luego que Gracias. sí. Bueno, Lara, ¿en qué estás ahora mismo, aparte de la entrevista?
Nada, ahora ya estamos trabajando para las próximas, los próximos compromisos, sobre todo muy centrada en el mundo lírico y la verdad que muy... ¿Y qué tienes así lo primero más Muy cerquita? contenta, no, no se puede, no hay cosas todavía que se puedan contar, pero... Ella no es supersticiosa. Todo. Haces Pero muy hice bien. mucha ópera, o sea que... Ah, bueno, muy bien. Ah, daremos el do de pecho. Me encanta. Te seguiremos muy de cerca, ya lo sabes. Y recuerdos especiales también a Miguel Galdón. Bueno, gracias a los tres por acompañarnos y a todos ustedes. Pues decirles que gracias por estar aquí todos los días y si que me permiten, si es que me lo permiten, les daré una última recomendación o sugerencia. Y es que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.